Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy iniciamos con el tema demostraciones geométricas. En la clase anterior habíamos visto algunos criterios de congruencia de triángulos, ¿verdad? Ya vamos a recordar estos conceptos porque tienen relación con este tema que vamos a ver hoy. Siempre acostumbro a dar un repaso de la clase anterior para que el estudiante vea la relación que hay en los temas y refresque un poco, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunos que toda la semana no tocan el cuaderno, entonces por ese motivo siempre estoy aclarando dudas y dando un repaso de la clase anterior. El tema de la clase anterior, como ustedes lo ven acá, era congruencia de triángulos. Se puede convertir una forma en otra usando giros, volteos, deslizamientos. Las dos formas son congruentes y se puede hacer eso, ¿verdad? Antes hablábamos de los triángulos. Y dice que dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover o dar vuelta a una de las dos. Y que congruente se representaba con el siguiente símbolo que está acá, que incluso en la clase anterior hasta le habíamos dibujado aquí una, para que usted lo aprendiera, ¿verdad? Siempre que usted vea ese símbolo lo va a leer como congruente. Y decíamos que si se puede convertir una forma en otra usando giros, volteos y deslizamientos, las dos formas son congruentes. Por ejemplo, si decíamos que si girábamos o si lo volteábamos, o si lo deslizábamos, y las dos formas se contraponen, entonces si dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de moverlas o darle vuelta a una de las dos, entonces son congruentes, ¿verdad? Y el símbolo de congruente es este igual con una virgulilla, que es el signo que ponemos encima de la ñ. Y acá teníamos la forma de cómo nosotros podíamos determinar si dos figuras eran congruentes. En este caso eran triángulos, ¿verdad? Rotándolos o reflexión es como quien dice como que le demos vuelta en modo espejo, y traslación, ¿verdad? Que es cuando las deslizábamos. Si nosotros al hacer esto mentalmente vemos que las dos figuras se sobreponen exactamente, entonces podemos decir que las dos figuras son congruentes. Después de esas transformaciones de girar, voltear, deslizar, la forma sigue teniendo el mismo tamaño, ángulos y longitudes de los lados, entonces es cuando decimos que son congruentes. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos y ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Yo creo que a estas alturas todos saben que es un vértice, que es un lado y que es un ángulo, ¿verdad? Creo que ya todos manejan eso porque lo venimos viendo desde el año pasado. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Acuérdense que un segmento es lo mismo que un lado de una figura, ya sea de un cuadrilátero o de un triángulo. Cuando decimos los segmentos nos referimos a los lados. Los lados correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Y luego teníamos los criterios de congruencia de los triángulos. Mencionábamos que el primer criterio era el que conocíamos como LLL, que significa lado, lado, lado. Ok, hay alguien acá que tiene levantada la mano. Catherine, no sé quién tiene levantada la mano. Ahí a la bajar. Bien, ya saben, va, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues no duden en levantar la mano. Entonces, decíamos que el primer criterio de congruencia es el criterio LLL, que significa lado, 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 que es cuando dos figuras tienen sus tres lados congruentes, ¿verdad? En este caso tenemos dos triángulos y decimos que el lado AB era congruente con el lado A'B', ¿verdad? Esa comita que tienen ahí significa, o se lee A' y B'. Entonces, decíamos que el lado AB es congruente con el lado AB'. Y decíamos que el lado BC es congruente con el lado BC'. Y que el lado CA es congruente con el lado CA'. O sea, hace referencia a los dos lados de los triángulos. A eso se refiere. Luego teníamos el criterio de congruencia número 2, que es el que conocemos como LAL, o que significa lado, ángulo, lado. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Entonces, si ustedes se fijan en estos triángulos, acá tenemos el lado AC, el ángulo A y el lado AB. Y en el otro lado tenemos el lado AC', el ángulo A' y el lado AB'. Entonces, tanto el lado AC con el lado AC' son congruentes. AB es congruente con AB'.
el lado AC es congruente con el lado AC'. Y el ángulo A del primer triángulo es congruente con el ángulo A' del segundo triángulo. Y por eso le colocábamos estas rayitas. Esas rayitas significa que son congruentes. Por ejemplo, el lado que tiene dos rayitas es congruente con el lado que tiene dos rayitas del otro triángulo. El ángulo que tiene una rayita es congruente con el ángulo que tiene una rayita en el otro triángulo. Y el lado AC tiene una rayita porque es congruente con el lado AC' del otro triángulo. A eso se refiere. Por último, teníamos el número 3 de los criterios de congruencia, que le conocíamos como ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Cuando digo adyacentes se refiere que están en los extremos de ese lado del segmento, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan... Por ejemplo, si ustedes se fijan, en el primer triángulo tenemos el lado o el segmento AB. Entonces, los ángulos adyacentes que están en los extremos de ese lado o de ese segmento sería el ángulo A y el ángulo B. Entonces, como podemos observar, me queda el tercer criterio, ¿verdad? Criterio de ángulo, lado, ángulo. Si ustedes se fijan, el lado AB es congruente con el lado AB' del segundo triángulo. Y el ángulo A es congruente con el ángulo A' del segundo triángulo. Y si se fijan, en el ángulo B tiene dos rayitas para también poder nosotros decir que ese ángulo B es congruente con el ángulo B' del otro triángulo. O de esa manera lo diferenciamos. Entonces decíamos que habían tres criterios de congruencia. Criterio lado, lado, lado. Criterio L o lado, ángulo, lado. Y el último que era el criterio ángulo, lado, ángulo. Eso lo vimos en la última clase. Y luego teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? En el ejemplo 3.4 decía, identifica el criterio de congruencia de triángulo, si era lado, 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 o si era lado, ángulo, lado, o si era ángulo, lado, ángulo. Utilizado para indicar que los siguientes triángulos son congruentes. Entonces nosotros estábamos viendo si concordaban los ángulos, si los lados eran iguales, y de esa manera poder determinar. Muchos en la tarea solo me escribieron estas siglas, ¿no? Y así no era la tarea. Tenían que justificar por qué, ¿verdad? Es lo que está acá. Entonces acá está la solución del primero. Fíjense bien, en el inciso A tengo dos triángulos. Sabemos que el lado AC de este mide 3 centímetros y que el lado FE de este también mide 3 centímetros. Y sabemos que son triángulos congruentes. Sabemos que el ángulo A se corresponde con el ángulo F porque ambos son de 60 grados. Y que el lado AB se corresponde con el lado FD porque ambos miden 6 centímetros. Por lo tanto, formamos el criterio de lado, perdón, el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, acá en la solución decíamos, dado que AC es congruente con FE y ángulo A es congruente con ángulo F y el lado AB es congruente con el ángulo, perdón, con el lado FD, se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE por criterio lado, ángulo, lado. Y así en los demás, según el criterio, ¿verdad? Y según los lados o los ángulos de los dos triángulos. De esa manera los identificábamos. Esto era lo que yo pedía en la tarea. Muchos me la mandaron solo aquí, solo poniendo las siglas de los criterios, entonces les bajé puntos por eso. No puedo darles, las tareas valen 8 o 10 puntos, dependiendo de cuántas hagamos en el parcial. Si solo hacemos 7 tareas en el parcial, significa que cada tarea valía 10 puntos. Yo no le puedo dar 10 puntos si usted solo me hizo esto. Cuando en clase yo expliqué todo esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Esos que siempre me mandan las tareas incompletas. Ahora sí, vamos a ver el tema que nos compete el día de hoy, que es términos, bueno, en realidad es demostraciones geométricas, pero voy a iniciar con algunos términos geométricos para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo este tema. Entonces iniciamos y me dice que la demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento, la demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración o una expresión matemática que afirma o niega algo. De esta manera, una proposición
tiene un valor de verdad que puede ser verdadero o falso, ¿verdad? Por eso nosotros vemos acá en la imagen que puede ser sí, puede ser no, o no sabemos, ¿verdad? No sabemos si es verdadero o si es falso. A eso se refiere esos muñequitos que nosotros estamos viendo ahí, a eso se refiere, ¿verdad? Que puede ser sí, puede ser no, puede ser falso, puede ser verdadero o no sabemos. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Ese es el método que vamos a utilizar nosotros para hacer las demostraciones. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de: inciso A, la figura. La figura ilustra la proposición que desea demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos triángulos, ¿verdad? A eso se refiere la figura. Dice que la figura ilustra la proposición que deseamos demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. ¿Cuáles son los trazos fundamentales? Son los lados del triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, lado AB, lado BC y lado AC. Pero ¿cuáles serían los trazos auxiliares? Son estas líneas que, ¿por qué son auxiliares? Porque estas líneas solo me sirven para decir cuál es la longitud de este lado. Y en este caso, cuál es la longitud de este lado. Pero si ustedes se fijan, no son líneas continuas. Por eso se le llama trazos auxiliares, que se indican con líneas no continuas. Ahora veamos, acuérdense que estamos viendo cuáles son los términos geométricos. Y para la demostración siempre vamos a necesitar estos términos. El primer término que estamos viendo es la figura, ¿verdad? Las figuras son las figuras geométricas que vamos a demostrar. En este caso tenemos dos triángulos como ejemplo. Ahora veamos el siguiente término geométrico. La hipótesis. Es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento. Supongo que ustedes en la clase de ciencias naturales ya vieron el método científico y saben que es una hipótesis, ¿verdad? Porque eso se ve desde séptimo grado. Entonces, una hipótesis es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento. No necesariamente una hipótesis es la verdad. Pueden haber hipótesis falsas o hipótesis verdaderas. Eso se sabe al final cuando se llega a las conclusiones, si ustedes se acuerdan del método científico, ¿verdad? Entonces, una hipótesis puede ser una idea o puede ser alguna premisa que tenemos de algo. El siguiente término geométrico que vamos a ver es el razonamiento. Es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta a partir de la hipótesis. Cuando hablamos de razonamiento, pues nos estamos refiriendo a las afirmaciones o justificaciones que podemos hacer y que ordenan o que tienen un orden lógico y relacionan las hipótesis con la conclusión. El siguiente término que vamos a ver de una demostración geométrica es la conclusión. Es cuando nosotros llegamos al final, después de haber pasado, haber observado la figura, haber planteado las hipótesis y haber hecho el razonamiento, nosotros llegamos a la conclusión. Es la proposición deducida mediante el razonamiento. Entonces, acá están los pasos, cómo se formula una hipótesis, puede ser cierto, si es verdadero, los hechos, los experimentos, las plantillas o borradores, y así sucesivamente hasta que nosotros llegamos al final y podemos nosotros plantear una conclusión, que es la proposición deducida mediante el razonamiento. Entonces, estas son las cosas que se utilizan o los pasos que se deben seguir para realizar una demostración geométrica. Ahora veamos, entonces, a qué conclusión llegamos. Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará el camino. Hipótesis, conclusión, es
También muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración con el objeto de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto, las hipótesis, con lo que deseamos demostrar, la conclusión. O sea, lo que nosotros suponemos que es cierto son las hipótesis y lo que deseamos demostrar es la conclusión. Tenemos un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo, tiene la siguiente forma, y así es como vamos a trabajar todos los ejercicios. Planteamos la hipótesis, y la hipótesis siempre va a comenzar con esta palabra, ¿verdad? Si, por ejemplo, si AB es congruente con CD, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo C. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No significa que así sea el ejercicio, pero estoy planteando una situación en la que utilizaríamos hipótesis y conclusión. Siempre vamos a utilizar este formato. Primero escribimos la hipótesis y escribimos sí, y entonces la información con la que vamos a llenar esto ya nos la dan en el ejercicio. Entonces, esta es la forma que vamos a utilizar para el razonamiento deductivo, que es con el que vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. Veamos un ejemplo para poder explicar eso que acaban de ver ahorita. Fíjense bien, aquí lo que estoy planteando yo es la hipótesis y la conclusión. Eso es lo primerito que se debe plantear cuando estamos haciendo una demostración. Entonces veamos un ejemplo, el ejemplo 3.6. Auxiliándose de la figura, ahí está la figura, dada la siguiente proposición, formúlese la hipótesis y la conclusión. ¿Qué me está pidiendo? Que formule la hipótesis y la conclusión. O sea, que haga esto que está acá en ese ejercicio. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, lean bien la información. Si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en un punto E, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, vamos a observar la figura. Fíjense bien. El segmento AB, ¿cuál es el segmento AB? Va desde A hasta B. Y el segmento CD va desde C hasta D. Dice, se bisecan en el punto E. ¿Qué significa que se bisecan? Que se cruzan, ¿verdad? Cuando dice se bisecan es lo mismo que se cruzan en el punto E. Demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Acuérdense que segmentos es lo mismo que lado, ¿verdad? Si digo segmento AC es lo mismo que diga lado AC. Si digo segmento BD es lo mismo que diga lado BD. Y por eso estoy colocando la figura acá para que ustedes puedan verla y relacionarla. Entonces lo primero que voy a hacer es plantear la hipótesis. La hipótesis de dónde va a salir de la información que me están dando. Fíjense bien, si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E, demuestra que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, aquí ya me están dando la información, ¿verdad? Acuérdense que la hipótesis comienza con la palabra sí. Entonces, la hipótesis sería si AB es congruente con CD, si AB y CD se bisecan en E, miren, esto que estoy planteando de la hipótesis ya me lo dan en la información, no tengo por qué inventar, miren. Si AB y CD se bisecan en el punto E, esa sería la hipótesis. Obviamente, aquí cuando coloco las letras A y B, le voy a colocar esa rayita encima porque estoy hablando que son segmentos. Entonces, si yo no le coloco esa rayita encima, estoy hablando solo de las longitudes. Cuando le coloco esa rayita encima, estoy hablando de los segmentos o los lados de la figura geométrica, ¿verdad? Entonces, si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en E, entonces, ¿cuál sería la conclusión? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Cuál sería la conclusión? Nadie quiere participar. Ajá, nadie. Bien, acaban de perder 2 puntos extra que iba a dar. Fíjense bien, está bien fácil, ¿verdad? La misma información me da la hipótesis y me da la conclusión. Si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en E, entonces
los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces la conclusión significa, entonces, segmento AC es congruente con el segmento BD. Segmento AC y BD son congruentes. Esa es la conclusión. ¿De dónde saqué esta información? De la misma información que me da el ejercicio y observando la figura, obviamente. Observando la figura. Ahora, aquí no termina mi ejercicio. Yo debo demostrarlo. Aquí solo he planteado la hipótesis y la conclusión, pero para demostrarlo necesito yo mencionar cuáles son los lados que son congruentes, qué criterios estoy tomando en cuenta, y es lo que voy a hacer ahorita. Vuelvo a copiar la figura para que no se pierdan, y aquí está la hipótesis y la conclusión. Entonces, ¿qué puedo decir de esta figura? Que el segmento AB y el segmento CD se bisequen en E, significa que el punto E es el punto medio de AB y el punto medio de CD. Es el punto medio de ambos. Bien, entonces eso es lo primero que puedo decir, ¿verdad? Si AB y CD se bisecan en E, significa que el punto E es el punto medio del lado o del segmento AB y del segmento CD. Veamos la otra proposición. Por lo anterior, la hipótesis y la conclusión pueden reescribirse de esta forma. AB y CD se bisecan en E. El segmento EA es congruente con el segmento EB. Y el segmento EC es congruente con el segmento ED. ¿Qué significa que es congruente? Que tienen la misma longitud o que se corresponden. A eso se refiere. Por lo tanto, la conclusión a la que llego es que el lado AC es congruente con el lado BD. Fíjense bien en la conclusión. El lado AC es congruente con el lado BD o el segmento AC es congruente con el lado BD. Es lo mismo que yo tengo acá, solo que estoy empleando ya los signos que ya mencioné anteriormente. El signo congruente, en vez de escribir la palabra congruente, voy a escribir este igual con la virgulilla. AC, el segmento AC es congruente con el segmento BD. Es lo mismo que está acá, fíjense bien. Igual con la hipótesis. Si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en E, entonces puedo decir que el segmento EA es congruente con el segmento EB y el segmento EC es congruente con el segmento ED. Para llegar a la conclusión de que el segmento AC es congruente con el segmento BD. Y esa era la pregunta del ejercicio, ¿verdad? Demuestre, fíjense bien, si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Entonces, para demostrarlo, yo tengo que plantear todo lo que tengo acá hasta llegar a la conclusión. Muy bien. Veamos lo siguiente. Ejemplo 3.7. En las figuras siguientes, el lado AB es congruente con el lado ED. Fíjense bien, el lado AB es congruente con el lado ED. Y por eso tienen esta rayita. Esta rayita me dice que se corresponden, ¿verdad? Este lado AB se corresponde con el lado ED. Y los ángulos A y B son también congruentes con los ángulos E y D respectivamente. ¿Qué significa? Que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Por eso tienen una rayita cada uno. Y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Por eso los marcamos con dos rayitas para decir que se corresponden. Entonces me dice al final el ejercicio, demuestre la congruencia de los triángulos ABC y el triángulo EDF. Entonces yo tengo que hacer la demostración. Lo primero que voy a hacer es plantear la hipótesis. Para plantear la hipótesis, ¿de dónde voy a sacar la información? Aquí mismo. No tengo que estar inventando nada. A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a plantear la hipótesis? ¿Quién quiere participar para plantear la hipótesis? Partiendo de la información que tengo acá.
Nadie. Ok, alguien tiene levantada la mano. Ilen Vega, encienda su micrófono. Ya, encienda su micrófono, Ilen. Sí, sería que AB es congruente con el lado ED y los ángulos A y B son también congruentes con el ángulos E y D. Exactamente, excelente, ya tiene puntos extra, ¿eh? Ahí está. Y lo voy a agregar acá a la pantalla para que ustedes vean cómo se plantea la hipótesis. Si ustedes se fijan, no es nada del otro mundo. Lo que Ilen hizo fue tomar la información que está dando el ejercicio. Y dice lo primero, AB es congruente con ED. Obviamente, al plantear la hipótesis, ya no solo voy a poner AB, sino voy a poner la línea arriba que me demuestra que es o que me representa que es un segmento, ¿verdad? Entonces, el segmento AB es, voy a volver a copiar acá los dos triángulos para que los vean. Entonces, la hipótesis es lo que decía Ilen. El segmento AB es congruente con el segmento ED. Y el ángulo A es congruente con el ángulo E. Y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esa información, ¿de dónde sale? De la misma información del ejercicio. Ya tengo la hipótesis. Ahora lo que tengo que encontrar es la conclusión y después demostrar por qué la conclusión es verdadera o por qué la conclusión es falsa. ¿Cuál sería la conclusión? A ver, alguien que quiera participar. ¿Cuál sería la conclusión? Voy a retrocederme para que lean el ejercicio. ¿Cuál sería la conclusión? Nadie. Aquí mismo está, miren, la conclusión sería. ¿Qué es lo que me dice? Pues la conclusión sería Tienen que que levantar A, la B mano y para D participar. Si no levantan la mano, no cuenta. Vamos a ver. Gabriel o Lizzy, ¿quién de los dos? Sí. que la conclusión sería que el ángulo A, B y C y E, D y F son congruentes. Exactamente. Muy bien, Lizzy. Eso es. El ángulo, eh, el ángulo ABC es congruente. Creo que ya se va a terminar. Acuérdense que si se termina esta sesión pueden ingresar con el mismo link, ¿verdad? Con el mismo enlace. Entonces, la conclusión es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Pero ahí no termina el ejercicio, ¿verdad? Hay que hacer la demostración por qué la conclusión es verdadera. Entonces, para saber si es verdadera, debemos plantear las afirmaciones y las justificaciones. Pero antes, vamos a leer, aquí está, miren, la conclusión es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Todo esto lo sacamos. Habíamos dicho que la conclusión, la hipótesis y la conclusión los tomábamos de la información que teníamos del ejercicio, ¿verdad? No había que buscar en otro lado, que de ahí salía. Entonces, pero para poder demostrar esta conclusión de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF, teníamos que plantear las afirmaciones y las justificaciones. Y para ello, acá nos aparece la solución. Resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. La columna izquierda se usa para las proposiciones que llevan a la conclusión deseada y la columna de la derecha da las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. ¿Qué significa? Que vamos a hacer dos columnas. En la columna de la izquierda vamos a colocar las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Las proposiciones o afirmaciones, que es lo mismo, son las que llevan a la conclusión deseada, ¿verdad? Y en la columna de la derecha van las justificaciones o razones por las cuales esas proposiciones son verdaderas. Entonces, la primera afirmación que nosotros tenemos, ¿de dónde la vamos a sacar? La vamos sacando de aquí mismo, no tenemos que buscar en otro lado, mire, de la hipótesis. ¿Qué afirmación tenemos primero? Que el segmento AB es congruente con el segmento ED. Esa es la primera que tenemos, mire. Afirmación primera. El segmento AB es congruente con el segmento
ED. ¿Cómo la vamos a justificar? Entonces, ¿por qué la justificamos o de dónde la tomamos? Por hipótesis. La hipótesis me dice que el segmento AB es congruente con el segmento ED. Entonces, por hipótesis sé esto. ¿Qué significa? De las otras dos afirmaciones van a ser los otros datos que tengo en la hipótesis. ¿Y cómo las voy a justificar? Por hipótesis. Así, la afirmación 2 sería que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Al justificar por hipótesis, es la información dada, ¿verdad? La información que ya tenemos. Entonces, ¿cuál sería la número 2? El ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Por qué son congruentes? Por hipótesis. Con eso lo justificamos. Y la tercera también, ¿verdad? El ángulo B es congruente con el ángulo D. ¿Por qué lo justificamos? Por hipótesis. Y llegamos a la número 4, que sería que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Lo vamos a justificar por todo lo anterior, ¿verdad? Por la afirmación 1, por la afirmación 2, por la afirmación 3 y por el criterio. Fíjense bien, ¿qué criterio tengo acá? ¿Qué criterio de congruencia? De los 3 que habíamos visto. ¿Se acuerdan, verdad? LLL, LAL y ALL. ¿Cuál sería el criterio de congruencia? A ver, ¿alguien que quiera participar? Bueno, aquí tengo a Ilén Vega. Si nadie más quiere participar, le voy a dar chance a Ilén, pero sí me gustaría que participara otra persona. Bueno, tengo también a Lizzy, pero necesito que sea otra persona. Ok, acá tengo a Millicent Moncada, para darles oportunidad a todos, ¿verdad? Millicent, encienda su micrófono. Sería lado, bueno, ángulo, lado, ángulo. Ajá, ALA, ¿verdad? La ángulo, lado, ángulo. Si ustedes se fijan e identifican los triángulos, tengo el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Millicent Moncada, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, hoy estoy dando puntos extra para los que están participando, ¿verdad? Porque como no les hice un desafío Kahoot, entonces estoy dando este chance. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya vemos un criterio de congruencia. Entonces, eso iría también para formar la conclusión, ¿verdad? La conclusión también la formo con eso. Entonces, la afirmación número 4 me dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF por la afirmación 1, por la afirmación 2, por la afirmación 3 y el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. O en sigla sería ALA, ¿verdad? Entonces, acabamos de hacer una demostración geométrica de unas figuras y si ustedes pueden ver ahí están todos los elementos o términos geométricos que habíamos mencionado antes, ¿verdad? En una demostración hay varios elementos. Habíamos dicho que estaba la figura, que es la que está encima, que luego estaban las hipótesis, que luego estaba el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Esto que está acá, esto es el razonamiento, lo que está acá. Lo que estamos planteando acá es el razonamiento, ¿verdad? Que es lo que decimos que resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en 2 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? Afirmaciones y justificaciones. Ese es el razonamiento. Y por último tenemos la conclusión. Aquí colocamos la conclusión, pero hasta este momento no sabíamos si era verdadera o era falsa, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a saber que la conclusión era verdadera? Al hacer el razonamiento y llegar a la última afirmación. Ahí sabemos si la conclusión era verdadera. ¿De dónde salió toda esa información? No tengo que estar inventando. Si se fijan, la hipótesis la construimos al momento de leer el ejercicio. Miren, en las figuras siguientes, el lado AB es congruente con el lado ED. Esa es una parte de la hipótesis. Los ángulos A y B son también congruentes con los ángulos E y D. Entonces, ángulo A es congruente con ángulo E y ángulo B es congruente con ángulo D. Parte de la hipótesis, respectivamente. Entonces luego me dice, demuestre la congruencia de los triángulos ABC y EDF. Cuando ya me dice demuestre, estoy hablando de la conclusión, ¿verdad? Entonces la conclusión sería que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. De ahí voy a sacar esa información. Luego voy a plantear, obviamente, el razonamiento lógico, ¿verdad? Voy a hacer 2 columnas, una con las afirmaciones y otra columna con las justificaciones. ¿De dónde voy a sacar las informaciones? De aquí mismo de la hipótesis. Miren, la primera sale de acá,
¿Y qué le voy a poner en justificación? Por hipótesis. La segunda, la tercera y también por hipótesis. Y así van saliendo cada uno. Hasta llegar a la final, que es, sale de la conclusión, ¿verdad? Aquí puedo decir si es cierto o es mentira, ¿verdad? Entonces la conclusión que llego es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF por hipótesis 1 o por afirmación 1, por afirmación 2, por afirmación 3. Si tengo todas estas afirmaciones verdaderas, pero no tengo un criterio de congruencia, entonces esta conclusión sería falsa. Sería falsa esta conclusión. Pero sí tenemos un criterio de congruencia, que es el criterio ángulo, lado, ángulo. Que eso lo vimos desde el inicio, ¿verdad? Desde el momento que yo les presenté el dibujo, yo sé que muchos de ustedes ya estaban viendo, vimos que este lado es congruente con este porque tienen una rayita. Este ángulo es congruente con el ángulo E porque tienen una rayita. Y este ángulo B es congruente con el ángulo D porque tienen dos rayitas. O sea que se corresponden. Entonces, si ustedes se fijan, no es nada del otro mundo, solo hay que ir analizando paso por paso y leyendo bien el ejercicio. Y pues hasta aquí llegamos. Esta fue una clase no tan larga. Solo me resta enviarles la tarea número 4 del tercer parcial. Y pues si nadie tiene preguntas o dudas, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy. Solo faltaría asignarles la tarea. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes, conclusiones, ¿qué les pareció la clase? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Quieren que me regrese y explique algo más todavía? Hablen ahora, ¿verdad? Porque después cuando hacen la tarea, ya no estoy ahí